Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el libro del Éxodo, un texto fundamental para el judaísmo y el cristianismo, pero también resuena con una profunda espiritualidad, una que ha conmovido a la humanidad durante siglos. Sí, el Éxodo nos ofrece una narrativa cautivadora, pero va mucho más allá de una simple historia. Es un tapiz, ¿no? Tejido con leyes, himnos y oraciones que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de libertad, de significado y conexión con lo divino. Me encanta esa imagen del tapiz, porque refleja la complejidad y la riqueza del Éxodo. Y a lo largo de los siglos este libro ha generado una multitud de interpretaciones, debates sobre su historicidad, e incluso ha influido en el arte, la cultura y el pensamiento religioso. Hay tanto que explorar. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, comencemos por el corazón del libro, la historia misma. Recordemos la experiencia de los israelitas, esclavizados en Egipto, su clamor por la libertad y la llegada, claro, de Moisés, elegido por Dios para guiarlos hacia la tierra prometida. Y por supuesto, no olvidemos las 10 plagas que azotaron Egipto. Un despliegue de poder divino que obligó al faraón a liberar al pueblo elegido. Cada uno de esos eventos está cargado de simbolismo, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua, con la sangre del cordero protegiendo a los israelitas del ángel de la muerte. Nos habla de redención. Pero no solo a nivel histórico, sino también a nivel personal. ¿Cómo podemos aplicar ese simbolismo a nuestras propias vidas? Exactamente. La Pascua nos invita a reflexionar sobre qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestra propia liberación, ya sea liberarnos de hábitos negativos, relaciones tóxicas o incluso de nuestras propias limitaciones mentales. Es un llamado a la transformación personal, a través del desapego y la entrega a algo más grande que nosotros mismos. ¿Y qué decir del maná? El alimento milagroso que Dios proveyó en el desierto. Me parece una metáfora hermosa de cómo incluso en los momentos de mayor necesidad siempre hay una fuente de sustento disponible para nosotros, ya sea a través de la ayuda de otros, de nuestra propia fortaleza interior o de la conexión con una fuerza espiritual que nos sostiene. El maná nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino, que siempre hay una fuerza superior, que nos cuida y nos provee, pero también nos desafía a confiar en esa fuerza, a no caer en la desesperación y a mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar el episodio del becerro de oro. Mientras Moisés recibía la ley en el monte Sinaí, el pueblo tentado por la idolatría construyó una imagen para adorar. Un recordatorio de que incluso con las mejores intenciones a veces nos desviamos del camino. Es cierto, el becerro de oro representa la fragilidad humana, nuestra tendencia a buscar seguridad en lo material o en las falsas promesas. Es una advertencia contra la idolatría, no solo en el sentido literal, sino también en el sentido de aferrarnos a ideas, creencias o personas que nos impiden conectar con nuestra verdadera esencia espiritual. El simbolismo en el Éxodo es realmente profundo. De hecho, leí en el artículo Simbología de Wikipedia que hasta el barro, el color azul, el trigo, todo tiene un significado especial. Así es. El barro, por ejemplo, representa nuestra naturaleza terrenal, mientras que el color azul asociado al cielo simboliza la presencia divina. Y el trigo, elemento básico de la alimentación, nos habla del sustento que Dios nos provee en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Es increíble cómo cada detalle del Éxodo está cuidadosamente elegido para enriquecer el significado espiritual del texto. Me pregunto quién fue el autor de esta obra maestra. Siempre se ha atribuido a Moisés, pero he leído que hay otras teorías al respecto. Sí, tradicionalmente se le atribuye la autoría a Moisés, pero la erudición moderna, basándose en lo que se conoce como la hipótesis documentaria, sugiere que el libro fue probablemente compilado a partir de diferentes fuentes a lo largo del tiempo. Imagina, en lugar de un solo autor, fueron varios grupos de escritores, cada uno con su propia perspectiva, quienes contribuyeron a la redacción final del Éxodo. Entiendo. Con un tejido de diferentes voces que al unirse crea una obra aún más rica y compleja. Y eso afecta de alguna manera el mensaje del Éxodo. Más bien lo enriquece. La hipótesis documentaria nos invita a leer el Éxodo, no como una verdad literal e inmutable, sino como una obra viva, que ha ido evolucionando y adaptándose a las diferentes épocas y contextos. Nos muestra que la verdad espiritual no es algo estático, sino un camino que vamos recorriendo y reinterpretando a lo largo de nuestras vidas. Y eso nos lleva a una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Es el Éxodo historia o leyenda? Sé que hay mucho debate al respecto. Es una pregunta compleja, que ha generado intensos debates Entre estudiosos. e historiadores. Por un lado, no existe evidencia arqueológica directa que corrobore la narrativa bíblica al pie de la letra, y hay inconsistencias con la historia egipcia conocida, lo que lleva a algunos a cuestionar la historicidad del Éxodo, tal como se describe en la Biblia. Pero también hay argumentos a favor de un posible núcleo histórico. Después de todo, la tradición oral se ha mantenido viva durante siglos, y el pueblo judío ha conservado la memoria del Éxodo,
como un evento fundamental en su historia. Exactamente. Algunos estudiosos sugieren que si bien la narrativa bíblica puede contener elementos legendarios, podría estar basada en eventos reales, como la expulsión de grupos semíticos de Egipto en diferentes momentos. Tal vez con el tiempo esas historias se fusionaron en la épica que conocemos hoy. Lo importante es que la verdad espiritual de Éxodo trasciende su historicidad, incluso si no podemos confirmar todos los detalles históricos del mensaje de liberación, de fe y la lucha contra la opresión. Sigue resonando con fuerza en nuestros corazones. Sin duda, el Éxodo nos habla de la condición humana, de nuestra necesidad de libertad, de nuestra búsqueda de Dios y de la lucha constante contra las fuerzas que nos esclavizan. Una lucha que por desgracia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Cierto. Y es precisamente esa lucha, esa búsqueda de libertad y significado, lo que hace que el Éxodo siga siendo una fuente de inspiración para tantas personas en todo el mundo. Y si pensamos en cómo el Éxodo ha impactado al mundo a lo largo de la historia, es realmente fascinante. No se ha quedado solo en las páginas de la Biblia, ¿verdad? Ha influido en el arte, la literatura, la música, incluso en movimientos sociales y políticos. Exactamente, el anhelo de libertad, que late en el corazón del Éxodo. Ha resonado a través de los siglos. Piensa en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, en tantas revoluciones que han buscado derrocar regímenes opresivos. Es cierto, y no solo movimientos sociales, también en el arte. Recuerdo haber visto Los 10 Mandamientos, de Cecil B. DeMille. Una película que a pesar de los años sigue transmitiendo la fuerza de la historia. Y ni hablar de la música. ¿Cuántos espirituales negros nacidos en la época de la esclavitud se inspiraron en el Éxodo para clamar por la libertad? Y no olvidemos las representaciones artísticas que encontramos en la Agadá de Pesach, ese libro que se lee durante la cena de la Pascua judía. Sus ilustraciones nos transportan a la época del Éxodo y nos ayudan a revivir la historia, como si estuviéramos allí. Es increíble cómo una historia tan antigua puede seguir inspirando y movilizando a personas de diferentes culturas y épocas. ¿Qué es lo que hace que el Éxodo sea tan universalmente poderoso? Yo creo que su poder radica en que nos habla de la experiencia humana fundamental, de la opresión y la liberación, todos en algún momento de nuestras vidas. Nos hemos sentido oprimidos por algo, una situación, una relación, incluso nuestros propios miedos o limitaciones. Y todos anhelamos liberarnos, alcanzar esa tierra prometida, donde podamos vivir en plenitud. Esa tierra prometida puede tener diferentes significados para cada persona, ¿no? Para algunos puede ser un lugar físico, para otros es un estado mental o espiritual. Exactamente. Lo importante es que el Éxodo nos invita a no conformarnos con la esclavitud, a no resignarnos, a vivir en la opresión, nos impulsa a buscar nuestra propia liberación, a luchar por nuestros sueños, a tener fe en que un futuro mejor es posible. Y esa fe, esa confianza en que no estamos solos en nuestro camino, es un tema central en el Éxodo. Dios acompaña a los israelitas en cada paso, proveyendo para sus necesidades y guiándolos hacia la libertad. Es una imagen muy poderosa, ¿no crees? La idea de que no importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántos obstáculos encontremos, siempre hay una fuerza superior que nos acompaña y nos sostiene. Y esa fuerza puede manifestarse de muchas maneras, a través de la ayuda de otras personas, a través de nuestra propia fortaleza interior, a través de la conexión con la naturaleza, con el arte, con la música. Cada uno encuentra su propia forma de conectar con lo divino. Hablando de conexión con lo divino, me gustaría profundizar en el significado religioso del Éxodo. Sé que es un texto fundamental, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Pero ¿cómo se interpreta desde cada una de estas religiones? Para el judaísmo, el Éxodo es un pilar fundamental de su fe. La salida de Egipto representa la liberación de la esclavitud y la afirmación de Israel como el pueblo elegido por Dios. La celebración de la Pascua, Pesa en hebreo, conmemora este evento y renueva el pacto entre Dios Y su pueblo. ¿Recuerdas que hablamos del pacto en nuestro deep dive sobre el Génesis? Sí, claro, el pacto es esa alianza, esa promesa de amor y fidelidad entre Dios y la humanidad. Exactamente, y en el Éxodo ese pacto se renueva y se profundiza a través de la entrega de la Torá, la ley divina, en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, el código moral que guía al pueblo judío. Son un regalo de Dios, una expresión de su amor y su deseo de que vivamos en armonía. Y para los cristianos, ¿qué significado tiene el Éxodo? Para los cristianos, el Éxodo prefigura la redención, que se realiza a través de Jesucristo. El paso del Mar Rojo, por ejemplo, se interpreta como un símbolo del bautismo, que nos libera del pecado y nos introduce en una nueva vida. Es interesante cómo el cristianismo reinterpreta los eventos del Éxodo a la luz de la figura de Jesús. Así es. Y la entrega de la ley en el monte Sinai se ve como una anticipación de la nueva alianza que Dios establece con la humanidad a través de Jesús, la ley mosaica.
con su énfasis en la obediencia. Y el cumplimiento de los preceptos se convierte en un preludio del Evangelio, que ofrece la salvación y la gracia a través de la fe. La figura de Moisés también adquiere una nueva dimensión en el cristianismo, ¿no? Se le ve como un prototipo de Jesús. Ambos líderes que guían a su pueblo hacia la libertad, que entregan la ley divina y que realizan milagros. Es fascinante cómo el Éxodo se convierte en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el camino para la llegada de Jesús. Y ese puente nos muestra la continuidad del plan divino, que se revela progresivamente a lo largo de la historia. El Éxodo, entonces, es una historia con múltiples capas de significado, una fuente inagotable de inspiración, que ha nutrido la fe de millones de personas a través de los siglos. Y lo que lo hace aún más fascinante es que nos invita a reflexionar sobre temas universales, que trascienden las fronteras religiosas. Es cierto, la lucha contra la opresión, la búsqueda de la libertad, el encuentro con lo divino, son temas que nos interpelan a todos, como seres humanos en busca de significado. Y es precisamente esa búsqueda, esa sed de algo más grande que nosotros mismos, lo que nos hace humanos, lo que nos conecta con lo sagrado. Es realmente inspirador ver cómo el Éxodo, a pesar de ser una historia tan antigua, sigue hablando nuestra alma con tanta fuerza. Y me pregunto, ¿cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacer que el Éxodo sea algo más que una historia lejana? Y convertirlo en una guía para nuestro propio camino. Esa es una pregunta fundamental. Creo que una de las claves está en comprender que el Éxodo no es solo un evento del pasado, sino un proceso que continúa desarrollándose en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros tiene sus propios Egiptos de los que necesita liberarse. Hábitos negativos, relaciones tóxicas, creencias limitantes. ¿Cuáles son esos lugares en tu vida donde te sientes atrapado, sin poder avanzar? Esa es una pregunta que nos invita a una profunda introspección. Y una vez que identificamos esos Egiptos personales, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería encontrar nuestro Moisés interior, esa voz de sabiduría y valentía, que nos impulsa a salir de la zona de confort y buscar la libertad. Esa voz puede ser nuestra intuición, nuestra conexión con lo divino, la inspiración que encontramos en la naturaleza, en el arte, en la música. Lo importante es escucharla y seguirla, aunque el camino parezca incierto. Y no olvidemos que al igual que los israelitas, nosotros también podemos encontrar obstáculos en nuestro camino, momentos de duda, De miedo. de tentación. Es cierto, el camino hacia la libertad no siempre es fácil, pero el Éxodo nos enseña que incluso en los momentos más difíciles no estamos solos. Dios acompaña a los israelitas en cada paso, proveyendo para sus necesidades y guiándolos hacia la tierra prometida. Y esa misma fuerza divina está disponible para nosotros también, si abrimos nuestro corazón a ella. Esa promesa de acompañamiento divino es un gran consuelo, especialmente cuando nos sentimos abrumados por las dificultades. Me pregunto, ¿qué papel juega la fe en este proceso de liberación personal? La fe es fundamental. Los israelitas no hubieran podido salir de Egipto sin fe en Dios, sin la confianza en que serían liberados. Y nosotros tampoco podemos alcanzar nuestra propia tierra prometida sin fe, en nosotros mismos, en la fuerza del universo, en la posibilidad de un futuro mejor. La fe es la que nos da la fuerza para seguir adelante, cuando todo parece perdido, la que nos permite ver la luz al final del túnel. Y no se trata solo de tener fe, sino también de recordar, de mantener viva la memoria de nuestra propia liberación. Los israelitas celebraban la Pascua cada año para recordar su salida de Egipto y renovar su pacto con Dios. Exactamente. La memoria es un poderoso instrumento de transformación. Recordar de dónde venimos, las dificultades que hemos superado, los milagros que hemos presenciado, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a no olvidar quiénes somos en esencia. ¿Cuáles son esos momentos de éxodo en tu vida que te gustaría recordar, que te dan fuerza e inspiración para seguir adelante? Es una pregunta muy personal, pero creo que todos tenemos esos momentos grabados en nuestro corazón. Esos momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros se liberaba, que se abría un nuevo camino, y recordarlos nos ayuda a mantener viva la llama de la esperanza, a no perder de vista nuestra tierra prometida. Y esa tierra prometida, como decíamos antes, puede tener diferentes significados para cada persona. Puede ser un lugar físico, un estado mental o espiritual, una meta que anhelamos alcanzar. Lo importante es que el Éxodo nos invita a soñar en grande, a no conformarnos con la mediocridad, a buscar la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y a no tener miedo de emprender el viaje, aunque no sepamos con certeza dónde nos llevará. El Éxodo nos enseña que la libertad no es un destino, sino un camino, una aventura que